disfonía crónica degenerativa del sistema nervioso, que es por la falta de coordinación y rigidez muscular que ocasiona los temblores en los pacientes. También podemos decir que este es una muerte o una descomposición de neuronas cerebrales que hacen que el sistema nervioso central no pueda hacer su funcionamiento. Los síntomas del Parkinson se dividen en 7. El primero son los temblores. El segundo síntoma es la lentitud de los movimientos. El tercer síntoma es la rigidez muscular. El cuarto síntoma es la alteración de la postura. El quinto síntoma es la pérdida de movimientos automáticos. El sexto síntoma es el cambio en el habla. El último síntoma son los cambios en la escritura. Bueno, en cuanto a los tratamientos del Parkinson, hay que tener en cuenta que el tratamiento con fármacos no es curativo, sino que sirve para controlar los síntomas de la enfermedad. En cada caso, el tratamiento será individualizado, dependiendo de las características del paciente y los síntomas predominantes. Actualmente el fármaco más efectivo es la levodopa. Otro tipo de fármaco son los agonistas dopaminérgicos. La cirugía también es un tratamiento muy efectivo contra el Parkinson, ya que mejora los síntomas predominantes de la enfermedad, que son pues, los movimientos involuntarios, y permite reducir la medicación que trae consigo pues, efectos adversos. Hoy vamos a hablar sobre un caso clínico donde se evidencia la enfermedad de Parkinson. Pero primero necesito que me digan qué órgano afecta a esta enfermedad. Parkinson afecta la parte del encéfalo, ocasionando la degeneración de las neuronas en la zona de los ganglios basales, que es la sustancia negra. Exacto. Entonces, sabiendo esto, interna Alison, ¿de qué se encarga el encéfalo? Doctor, este nos ayuda a iniciar y suavizar los movimientos voluntarios musculares. Además de esto, a coordinar cambios en la postura, ya que sabemos que el encéfalo se conecta con la médula espinal. Bien. Entonces, ¿qué me puede decir sobre el proceso, interna Chelsea? El proceso es cuando el cerebro origina un impulso para mover un músculo, por ejemplo, para levantar un brazo. El impulso pasa por los ganglios basales y liberan neurotransmisores que estimulan a una neurona de la vía de conducción para el envío de un impulso. Exacto, interna Alison. Dígame qué tiene que ver la dopamina. Bueno, doctor, la dopamina es un neurotransmisor clave en los ganglios basales. Su efecto general es el de intensificar las señales nerviosas hacia los músculos. Sabiendo esto, pasamos a los artículos del Parkinson, que estos nos ayudarán en el caso clínico. Habla, interna Alison. Bueno, el primer artículo es acerca de las dianas terapéuticas. Este fue publicado por un grupo de investigadores del Cibernet. En este nos hablan sobre la inhibición de una proteína fosfodiesterasa 7 que demostró que funciona como un neuroprotector, un antiinflamatorio y además de esto promueve la formación de nuevas neuronas dopaminérgicas. Excelente. ¿Pero esto lo aplicaron en un paciente? Sí, señor, fue aplicado en un paciente de 67 años, se le realizó una resonancia magnética y se observó la degeneración de neuronas. Se aplica la inhibición de la fosfodiesterasa 7 y se observa que protege las neuronas y promueve la formación de nuevas neuronas dopaminérgicas. Muy bien. Ahora, interna Chelsea, hábleme de una terapia que sea eficaz para el progreso del paciente. La terapia más eficaz en el proceso es la acuática, según un estudio realizado por el terapeuta Jorge en julio del 2016, que consistía en hacer ejercicios en un medio acuático, pues para disminuir los movimientos involuntarios que provocaba el Parkinson. Para esto se realizó un estudio en 20 personas, 10 haciendo ejercicios en tierra y otros 10 en el agua. Con un mes de terapia se observó que los pacientes que estaban en el agua disminuyeron sus movimientos involuntarios debido a que el sistema nervioso central estaba en un estado de reposo y podía controlarse de una manera más rápida. Muy buen análisis. Ahora usted, interna Alison, hábleme sobre un artículo reciente. Claro que sí, doctor. El artículo más reciente es sobre la identificación de pacientes con un reciente diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. A ellos se les diagnosticó que tuvieron un deterioro cognitivo. En un estudio publicado por Lancet Neurology, nos plantean que ellos realizaron un estudio a 1000 pacientes seguidos durante años y en ellos encontraron un mayor riesgo de demencia a una mayor edad. Además de esto, nos dijeron que estos pacientes tenían un nivel educativo más básico, tenían depresión, una mayor afectación motora y cognitiva. Y al inicio y al ser portadores de un gen llamado GBA. Además de esto, ellos dedujeron que un paciente recién diagnosticado de Parkinson puede ayudar a saber si desarrollará demencia haciendo una punción lumbar. Y saberlo es una gran ayuda para el doctor y pues para que se dé un buen tratamiento. Bueno, interna Chelsea, hable sobre un artículo novedoso.
el artículo de tratamiento de enfermedad de Parkinson con inhaladores para el asma. Se publicó en la prestigiosa revista de ciencia. Investigaron a 4 millones de noruegos con asma que recibían salbutamol, que también es conocido por Ventolin. Seguidos durante 11 años presentaron menos riesgos de desarrollo de enfermedad de Parkinson, y ellos dedujeron que aplicando este fármaco a los pacientes con Parkinson podrían reducir al menos hipotéticamente la cantidad de alfa-sinucleína que se disponía en el cerebro y frenar o retrasar la enfermedad. Buenos días, doctor. Noches, Yepes. Ya que llegó tarde, hable sobre los fármacos que se utilizan para tratar el Parkinson. Bueno, el primer fármaco es la levodopa, ¿sí? Es uno de los más efectivos para controlar los síntomas motores, complementando el déficit de la dopamina que padecen los pacientes. Su toma puede suprimir total o parcialmente los síntomas, y con ayuda de un inhibidor periférico este será más efectivo. Bueno, pero hábleme sobre los agonistas dopaminérgicos. Bueno, son tratamientos muy útiles en la enfermedad de Parkinson. Uno de ellos es el pergolide. En el inicio del tratamiento también es muy eficaz para controlar los síntomas, demorando el tratamiento con la ayuda de la levodopa y con ello las complicaciones que produce esta. Bueno, llega tarde pero sabe. Por último, hábleme de un inhibidor dopaminérgico. Bueno, un inhibidor dopaminérgico puede ser el Seguil. El Seguil puede administrarse en las fases iniciales en forma individual o a medida de que avanza la enfermedad en combinación de la levodopa, porque ayuda a disminuir la degradación de la levodopa y bloquea las enzimas para aumentar la disponibilidad de dopamina en el cerebro. Internos, sabiendo todo sobre el cerebro y los artículos, pasamos al caso clínico. Buenos días, residentes. Doctora Barajas, hábleme de la historia clínica del paciente, por favor. Buen día, señor. Paciente de 52 años, de sexo masculino, 80 kilos de peso. Su familia acudió a consulta por disminución del estado de su conciencia y fiebre. Entre los antecedentes personales es portador de enfermedad de Parkinson de 10 años de evolución. Con el transcurrir de los días, familiares refieren que el paciente se hallaba confuso en su principio, tornándose luego somnoliento con hiperactividad, tanto estímulos verbales como sensitivos. Además, la familia me comenta que presentó dificultad para respirar y abundantes secreciones traqueales. No sufrió cefalea, náuseas ni vómitos, expectoración y otros síntomas acompañantes. Doctora Lopera, ¿qué tratamiento está llevando a cabo el paciente? El paciente lleva tratamiento con levodopa carbidopa de 250/50 en un medio comprimido cada 5 horas, de amantadina de 100 miligramos, uno comprimido cada 12 horas, y por último pramipexol 1 miligramo, uno comprimido cada 24 horas. La familia niega la presencia de otras patologías, por lo tanto, pues no consume ningún otro fármaco. Y además de esto, el paciente no tiene ningún tipo de hábito tóxico. Doctor Yepes, cuénteme más de lo que comentó la familia sobre el paciente. Nos comentaron que el paciente presentaba buen control de la enfermedad con actividades diarias realizadas sin ningún inconveniente. Pues el actual cuadro inició aproximadamente 6 días antes del ingreso a urgencias con rigidez muscular progresiva generalizada, que dificultaba la deambulación, llegando a la postración total. Refieren además sensación febril sin predominio de horario, no graduada, que se ve parcialmente, además con antipiréticos comunes y medios físicos. Presentó disminución importante de la ingesta de alimentos sólidos y líquidos por dificultad para la deglución. Este paciente ingresó al servicio de urgencias en mal estado general, febril, disnéico, hipotenso, por lo que es ingresado a la unidad de reanimación, donde es intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. Doctora Lopera, ¿qué tipo de exámenes se le hicieron al paciente? Se le realizó laboratorio de rutina, policultivos, antibiótico-terapia empírica con diagnóstico probable de sepsis a punto de partida pulmonar y permanece en asistencia respiratoria mecánica por 3 días, requiriendo vasopresores y expansión de volumen. El paciente continuó presentando picos febriles frecuentes. El paciente ingresa al servicio con los siguientes signos vitales: presión arterial de 180/100 milímetros de mercurio, pulso de 132 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 34 por minuto, temperatura 38,5 grados centígrados. En cuanto a la ectoscopía, se dedujo que era paciente masculino, estuporoso, faxis febril con movimientos espontáneos de la boca tipo succión, en decúbito dorsal pasivo con sonda nasogástrica y sonda vesical en permanencia. El examen físico arrojó resultados como rales traqueales, audibles a distancia, rigidez en rueda dentada de los 4 miembros, sudoración marcada generalizada, lenguaje abolido, motilidad pasiva muy disminuida por rigidez, lenguaje incomprensible. No presenta signos de Kerning ni de Brundiski. Doctor Yepes,
¿Cuáles fueron los resultados de los exámenes? Entre los datos laboratoriales destacan hemograma con glóbulos blancos de 19.500 sobre milímetro, neutrófilos al 82%, hemoglobina de 14,2 gramos sobre decilitro, hematocritos del 35,2%, urea del 198 miligramos sobre decilitro, creatinina de 409 miligramos sobre decilitro, un perfil hepático en el que se estudió el sodio, que tiene 158 mil equivalentes sobre litro, el potasio de 4,2 mil equivalentes sobre litro, el cloro de 109 mil equivalentes sobre litro, calcio en 8,1 miligramos sobre decilitro, el calcio iónico está en 1,5 mil moles sobre litro, magnesio en 2,1 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la orina, se destacó pues que la orina tiene un aspecto turbio, densidad de 1020, proteína positiva, pH de 4, presentaba nitritos negativos, sangre en forma de hemoglobina, sedimento, presentaba leucocitos de 4 a 5 leucocitos por campo, hematíes de 0 a 1 hematía por campo, cilindros granulosos de 1,3 de 1 a 3 por campo, y los cristales de ácido úrico estaban en abundante cantidad. En cuanto a la creatinfosfoquinasa total, como resultado se encontró 4.000 unidades sobre litro. Con estos resultados creería que presenta síndrome extrapiramidal hasta hipertensión arterial. Es muy difícil deducir cuál es la causa de su deceso, porque todo lo que presenta coincide con la enfermedad de Parkinson. Muy bien, muy buen trabajo los tres. La causa de que este paciente presente este estado es que dejó su medicación, pero sigamos leyendo la historia clínica. En cuanto a la evolución en sala, se continúa con antibiótico-terapia en forma empírica, e hidratación parental con suero salino del 0,9% y furosemida intravenosa. El paciente se mantiene hipertenso, febril, con mal manejo de secreciones y rigidez muscular marcada. Se realizó tomografía de cráneo que mostró atrofia cortical y quiste subaracnoide. La radiografía de tórax no mostró condensación. Bueno, ya que tengo 3 residentes en neurología, ¿cómo creen que debamos proceder? Revisando mis apuntes, señor, creo que puede diagnosticarle a este paciente síndrome neuropelíptico maligno. Este síndrome es producido por el abandono brusco de la medicación. Coincido con la doctora Barajas. El síndrome neuroléptico maligno es una urgencia neurológica con un alto porcentaje de mortalidad y morbilidad. Se relaciona con el bloqueo de receptores dopaminérgicos o la disminución de los percusores dopaminérgicos a nivel central. Además, se caracteriza por un cuadro clínico distintivo de cambios en el estado mental, rigidez, fiebre, disautonomía, que coinciden con los síntomas del paciente. Creo que lo más conveniente es reiniciar medicación de base con las mismas dosis, más antipiréticos ahora y diazepam. Bien, mis residentes, vamos a reiniciar la medicación y vamos a esperar cómo evoluciona el paciente. Presento el caso de un paciente de 52 años de edad, sexo masculino, cuyo único antecedente patológico de valor es ser conocido portador de enfermedad de Parkinson durante 10 años de evolución. Tratado con levodopa, cardidopa, pramipexol, ingresa por cuadro de rigidez muscular progresiva que lo lleva a la postración, mala mecánica respiratoria, por lo cual requirió intubación maligno, leucocitos total aumentado, alteración del perfil renal, hidratación, medidas para disminuir la temperatura, se sospecha foco infeccioso pulmonar y se inicia antibióticos en forma empírica. Ante este cuadro clínico y los antecedentes patológicos personales, se sospecha que la suspensión o cambio de dosis de medicamentos antiparkinsoniana, por lo cual se interroga a familiar que informa el abandono de la medicación por decisión. Se reinicia medicación con las mismas dosis dadas en el hogar, junto con relajantes musculares y benzodiazepinas. El paciente presentó mejoría en la fiebre, en la rigidez muscular y en el estado de conciencia. Es importante que el personal de salud esté consciente de este síndrome neuroléptico porque cada vez es más común en pacientes con la enfermedad de Parkinson, dada su alta letalidad y la evolución tan rápida de la enfermedad. En caso de estar presente con un paciente con estos síntomas, es importante que se empiece inmediatamente un soporte activo de hidratación parental, la disminución de la temperatura, relajantes musculares y la monitorización continua. Además de esto, se debe instalar inmediatamente el fármaco dopaminérgico en dosis iguales a la habitual. Se puede agregar
bromocriptina de 7,5 a 15 miligramos por día y dantroleno para la relajación muscular con una dosis de 2 miligramos por kilo. Esto se debe repetir hasta que los síntomas cedan. Las complicaciones causantes de mortalidad y mal pronóstico en estos pacientes son la rhabdomiólisis y falla aguda concomitante, falla aguda respiratoria secundaria a tromboembolismo pulmonar o neumonía aspirativa, convulsiones, encefalopatía hipóxica, isquemia, infarto de miocardio, coagulación intravascular diseminada, falla hepática fulminante y sepsis. Pues en conclusión, debe considerarse un síndrome neuroléptico maligno en todo paciente afectado con enfermedad de Parkinson, que presente un rápido deterioro de sus síntomas, con rigidez e hipertermia en relación al antecedente de una modificación o suspensión reciente de su tratamiento dopaminérgico habitual. La presentación de este caso clínico es importante por ser una patología grave que requiere de alta sospecha clínica para su diagnóstico y un tratamiento oportuno para evitar su alta mortalidad. Son muchos los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson debido a la mayor expectativa de vida de la población, teniendo la mayoría de ellos como tratamiento levodopa. Estos pacientes ingresan con frecuencia en los hospitales por procesos médicos o quirúrgicos que no tienen que ver con su enfermedad de base y en los que puede temporalmente verse interrumpido su tratamiento con levodopa. De la descarboxilación de la levodopa. Una descarboxilasa produce dopamina a partir de la levodopa. La descarboxilasa mejor caracterizada y disponible en el mercado es la Streptococcus faecalis. Actualmente la falta de caracterización de esta enzima o grupo enzimático en el humano ha causado que se utilice el nombre de descarboxilización de los aminoácidos aromáticos, aun cuando desde los primeros trabajos o estudios publicados hablan de la selectividad hacia la levodopa y que es mayor en diferentes grupos enzimáticos o sistemas enzimáticos. Es conveniente la inhibición selectiva de estas enzimas de la mucosa intestinal y otros tejidos para evitar la formación periférica de dopamina, lo cual esta nos permite dosis menos altas de levodopa para lograr idéntico efecto en el sistema nervioso central. Las descarboxilasas de los aminoácidos aromáticos requieren piridoxal fosfato como En cuanto al metabolismo de la dopamina es metabolizada por dos vías principales. La vía de hidroxilación en posición B, que lleva a la formación de noradrenalina y adrenalina, y la desanimación, que produce 3,4 dihidrofenilcetaldehído, compuesto inicial altamente reactivo, que se oxida a ácido 3,4 dihidrofenilacético, pues que parece poco probable la liberación de amoníaco, que es un compuesto tóxico por su alta reactividad, y una transaminación es más concebible. La formación de radicales libres de oxígeno constituye un factor bien conocido y debatido. El grupo fenólico de la posición 3 suele metilar y se forman compuestos menos reactivos.